Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi cocina, a Feliz y Cocinando. Hoy vamos a preparar este delicioso y fácil cuscús vegetal. Vamos con la receta. Y para este cuscús vegetal vamos a necesitar de verduras. Aquí tengo 4 trozos de calabaza roja. Aquí tengo un boniato que podéis cambiar por patata si queréis. Aquí tengo media col blanca. A ver, aquí tengo una cebolla y media, mediana, picada, no rallada porque suelta mucho líquido. Aquí tengo un ramillete de perejil, medio pimiento y un cuarto, 4 zanahorias hermosas, un calabacín verde y un poquito de rábano pelado, que también vamos a partir. Las verduras que yo he elegido son las que tenían en la nevera, vosotros podéis cambiar a vuestro gusto las que más os guste. También aquí tenemos 400 gramos de cuscús. Yo aquí tengo cuscús mediano. De especias vamos a necesitar una cucharadita y media de cúrcuma, una y media de jengibre, una cucharadita de pimienta negra, un cuarto de cucharadita de canela y 2 cucharaditas de sal. Si os gusta le podéis añadir también una pastilla de ave creme o 2 y reducir la sal. Para hacer nuestro cuscús vamos a necesitar nuestra cuscusera o una vaporera. Yo aquí tengo esta grande, pero lo podéis hacer en una más pequeña con menos ingredientes. Y ahora vamos a retirar la vaporera y vamos a empezar con la olla primero. Vamos a encender el fuego y vamos a echar unas gotas de aceite. Ya caliente. Vamos a echar la cebolla y vamos a rehogarla un poco. Vamos a echar las zanahorias, a ver, así partidas por la mitad. Si queréis le podéis quitar el centro. Yo en este caso, como no son tan grandes, pues se lo he dejado así más o menos. Como veis, yo he hecho bastante zanahoria, que es la verdura que más les gusta a los niños con el cuscús. Vamos a echar primero las verduras que más tarden en cocinarse, que son las zanahorias, el rábano, también los he cortado por la mitad, y la col blanca, que la metemos así, no le quitamos la base para que no se nos abra. Simplemente la lavamos por fuera y le retiramos las primeras hojas. Ahora vamos a echar nuestras especias. Y vamos a cubrir con agua. En total le he echado 1,5 litros de agua. Agua del grifo normal, que no estaba caliente ni nada. Ahora lo vamos a tapar. Con un hilo de cocina vamos a atar el ramillete de perejil y también lo vamos a meter. Ahora vamos a preparar nuestro cuscús. Como veis, lo he vertido aquí, lo he echado en un bol bastante grande. Voy a echarle un chorrito de aceite para que no se nos pegue ni se nos apelmace. Vamos a echarle un buen chorro de aceite. Yo la sal se la he hecho al final y ahora vamos a mezclarlo para que se impregne todo el cuscús. Como os decía, ahora con las manos vamos a trabajar bien nuestro cuscús para que se impregne bien todo del aceite y poder así cubrirlo con agua hirviendo. Vamos a echarle agua hasta cubrir y lo vamos a tapar con un film transparente. Perdonadme que pensaba que estaba grabando todo y en un momento se nos ha cortado. Después lo vamos a tapar y vamos a dejar reposar de 10 a 15 minutos. Ahora que lleva nuestro cuscús unos 20 minutos, le voy a añadir el pimiento. Se me ha olvidado deciros que también le podéis echar garbanzo. Bueno, podéis no, el cuscús tradicional lleva garbanzo. Yo aquí le voy a echar una taza de garbanzo. También, si los vais a echar de estos precocinados de bote, los podéis echar al final de la cocción. Después de unos 10 minutos aquí tenemos nuestro cuscús que ya ha absorbido todo el agua, como podéis ver, y se ha hinchado bastante, ha duplicado volumen. Y veis, como le hemos echado aceite, pues se despega todo. Así que ahora vamos a proceder a ponerlo en un plato
amplio, con las dos manos limpias vamos a desmenuzarlo para poder ponerlo en la cuscusera o vaporera. Y ahora con las dos manos vamos a ir desmenuzando bien todo el cuscús. Ajera. Bueno, como veis ya hemos desmenuzado todo el cuscús, hemos quitado todas las bolitas que se habían formado, y esto es lo bueno al echarle el aceite de oliva. Si no le hubiésemos echado el aceite de oliva, quedaría todo apelmazado y una bola de masa. Ahora esto lo vamos a poner en la vaporera. Ahora que lo hemos llenado, vamos a ponerlo encima de la olla. Vamos a quitar la tapadera y vamos a poner encima la vaporera con el cuscús. Y sin tapar vamos a dejarlo unos 15 minutitos o hasta que veáis que el vapor empieza a salir de entre el cuscús. Así que vamos a dejarlo, y yo creo que con 2 veces va a ser más que suficiente. Han pasado 10 minutitos y algo más. Como veis ya está saliendo el humo por toda la vaporera. Ahora vamos a retirar el cuscús, lo vamos a volver a poner en el plato y con una cuchara vamos a ir desmenuzándolo. Así cogemos nuestro cuscús y un poquito de paciencia. Lo echamos. Ahora que ya hemos volcado nuestro cuscús y con ayuda de una espátula o una cuchara vamos a ir abriendo el cuscús para que se vaya desmenuzando y no nos queden bolitas, que se quede una miga abierta. Y luego cuando lo tengamos todo desmenuzado lo vamos a regar con un poco de agua caliente, no hirviendo sino tibia, y ese agua lo podéis salar y así ya le habéis echado la sal al cuscús y se integra perfectamente. De agua yo le he echado como medio vasito pequeño de agua tibia. Ahora vamos a dejar enfriar un poco y volvemos a meter en la vaporera. Ahora que nuestras verduras llevan una media hora cocinándose, vamos a echar el boniato. Vamos a partirlo en 4 trozos. Los he partido por la mitad y otra vez por la mitad. Así, y lo ponemos por los bordes y volvemos a tapar. Si veis que el caldo del cuscús ha bajado bastante, le podéis añadir un poco y luego a la hora de probar pues rectificamos en especias y en sal. Ahora que nuestro cuscús ya está a temperatura ambiente y lo podemos tocar, vamos a intentar abrir las posibles bolitas de cuscús que se hayan hecho. Y lo volvemos a meter en la cuscusera o vaporera. Y listo. Ahora vamos a volver a ponerlo encima de la olla y lo mismo que antes, hasta que empiece unos 10-15 minutitos, hasta que empiece a soltar el vapor por en medio.
sin tapar. Y ya ahora nuestro cuscús, esta vez lo he dejado unos 20 minutitos porque he visto que le faltaba un poquito de cocción. Y para no ponerlo otra vez más, pues lo he dejado unos 20 minutitos. Ahora ya lo vamos a retirar. Como veis, a nuestro caldo ha absorbido bastante. Voy a añadirle un poquito más de agua, simplemente que cubra, para poder añadir las verduras que nos faltan, que son la calabaza. Si veis que las patatas están muy hechas, las podéis retirar y apartarlas en un plato, que es lo que voy a hacer yo si no se me rompen. La patata o boniato. Vamos allá. Con una espátula y con mucho cuidado la vamos retirando. Como sabéis, el boniato se hace en poquito tiempo y para que no se nos vaya rompiendo, para que después podamos decorar nuestro cuscús. Terminamos de añadir la calabaza. Vamos a tapar, vamos a dejar unos 5 minutitos y añadimos el calabacín. Ahora vamos con el cuscús. Vamos a volcarlo en el plato con cuidado para que no se nos desparrame por todos lados. Está muy caliente, así que hay que tener cuidado. Con la ayuda de una cuchara vamos abriéndolo. Con mucho cuidado de no quemarlo, vamos abriendo las bolitas que se han formado. Pues nada, ahora dejamos a temperar y cuando pasen 5 minutos echamos el calabacín. Después de los 5 minutos vamos a añadir el calabacín. Y lo dejamos cocinar unos 5-10 minutitos. Y así está nuestro cuscús y nuestro calabacín después de haberlo dejado unos 10 minutitos cocinando. Ahora vamos a apagar y nada, después sirvo y os enseño qué tal. Ahora, como veis, en un plato amplio, en un plato grande, ya que se sirve para comer en comunidad, vamos a echar el cuscús caliente. Vamos a echarlo completamente. Y con la ayuda de una cuchara o de una espátula vamos dándole forma, así aplanándolo un poquito y dándole forma en los bordes redondeada para poder echar nuestra verdura por encima, así poco a poco como veis en la imagen. Y ahora vamos a ir sacando las verduras poco a poco. Yo voy a sacar la col y la voy a apartar porque primero lo que voy a hacer es regar un poco nuestro cuscús, ya que si ponemos las verduras y luego regamos no va a tener caldo por igual. Así que voy a regar primero con unos 3 cucharones hasta 4, dependiendo de si os gusta con mucho caldo o menos. Y luego ya voy colocando las verduras. Y aquí, como veis, voy a ir colocando el boñato, después iré colocando la calabaza y la zanahoria y el calabacín. Lo he decorado de una manera tradicional, o colocado, mejor dicho, más que decorar, que es alternando una verdura de cada para que cada comensal encuentre de todo tipo de verduras a su lado. Pueda probar todo tipo de verduras. El garbanzo lo he esparcido por todo el plato y el pimiento lo he colocado por encima. Y ya está, yo lo he colocado de la manera tradicional. Vosotros podéis colocarlo en platos individuales si preferís o como más os guste.
así ha quedado nuestro cuscús. Perdonad por la foto, pero ya era hora de comer y no me dejaban ni hacerle una foto en condiciones. Estaba buenísimo, aparte es un cuscús sin carne, por lo que es un poquito más bajo en calorías. Y bueno, es un poco cambiar, no comer todos los días carne. Espero que os haya gustado mucho la receta y si es así me lo hagáis saber y os suscribáis. Hasta la próxima.